Bien, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí hoy en otra presentación de mi oficina Philatelic Society. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, ahora con un tema de México clásico, del Correo de México clásico. Y voy a platicar sobre este tema que es Correos sin sellos en el Distrito Postal Mérida. Voy a hacer una presentación histórica también para entender cómo funciona esto, sobre todo la parte del Distrito Postal Mérida. ¿Y a qué me refiero de correos en timbres? Quiero comentar que este es un tema que yo empecé a coleccionar allá por mediados de los ochentas y dejé de coleccionar unos 20 años después. Y no es porque no me gustara el tema, me gusta mucho todavía incluso, pero es un tema, es un área tan escasa de material. El material que más había, que más encontré, digamos, ordenados precisamente de sin sellos, después de 20 años, entonces pues decidí dejarlo y vendí casi toda mi colección. Lo que les voy a presentar es probablemente un 90-95% de lo que fue mi colección. Quizás tenga todavía algunas piezas, y algunas otras que he juntado a lo largo de los años de otros temas precisamente pues para complementar esto que siempre me ha gustado, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Primero voy a platicar un poquito de cómo era el correo en la Nueva España, que es precisamente el área que vamos a platicar, y cómo se desarrolló esto en México para ver por qué esto de los distritos postales. Entonces, el sistema de distritos postales en México fue implantado en diciembre de 1765, y lo que se hacía es que se distribuyó todo el país en distritos precisamente, ¿sí? Para que desde ahí se distribuyera el correo y ahí se recibiera el correo, ¿verdad? Que venía de diferentes partes del mundo. Todo era controlado desde la Ciudad de México, y la forma en que se hacía esto es que había una cabecera de distrito. En el caso particular de lo que yo voy a presentar es la ciudad de Mérida, en la península de Yucatán, que era la cabecera de distrito, y desde la cabecera pues había suboficinas, ¿sí? Entonces cada suboficina pues funcionaba como una pequeña oficina postal o de correo, ¿verdad? Como estamos hablando, pues imagínense al final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, que se empezaba a hablar de todo esto, o sea, al final de los 700, principio de los 800, pues las marcas postales, algunos dirán canceladores, las marcas postales que se utilizaban en ese momento generalmente eran fabricadas localmente, en muchos casos por el mismo administrador de la oficina postal, y se utilizaba principalmente en dos tintas, ¿verdad? Rojo y negro. Podemos encontrar quizás, como ustedes van a ver, otros colores, azul, verde en algunos casos, principalmente, pero predominan las tintas de color rojo y negro. Y esto es importante porque eso pues dice también qué tan escaso o no es alguna de estas marcas postales, ¿sí? En su momento. Si la pieza de correo pues era pagada por anticipado, se le ponía la parte del franco, tal vez se le ponía el valor de lo que había sido pagado, generalmente en reales, desde el momento, y si no era así, si era por cobrar, pues le ponían que había que recolectar esto en el destino, ¿verdad? Final de donde iba la pieza. Eh, entonces, bueno, ya me adelanté esta parte. Entonces, aquí es un tema importante considerar de la parte que yo voy a platicar, pues cómo se utilizaron estas marcas postales en el servicio de correo en México, sobre todo porque se presentan algunas cosas, se presenta el inicio de la independencia, la consumación de la independencia, y un cambio en el sistema postal de México, motivado precisamente por la independencia de México, y luego, pues, cuando México se adhiere a la Unión Postal Universal, donde ya abandona este sistema de distritos. Es importante considerar las fechas porque en base a eso podemos decir lo que es una parte de una época colonial, una época intermedia y una época de independencia, ¿verdad? Donde pues se utilizaron las marcas postales de diferente manera, sobre todo en este distrito particular.
Y ahorita vamos a ver la parte de qué tan complicado era el Distrito Postal de Mérida. Y aquí es donde vamos a empezar un poquito con eso, porque hay que entender la historia de esta zona, que es una zona que hoy en día, bueno, pues llegamos por muchos medios, pero en aquellos años, hace más de 200 años, pues era muy complicado acercarse a esa zona y el correo pues era bastante limitado en la forma en que se movía o la forma en que era manejado por otras características de la zona selvática, lluviosa, con crecidas de ríos constantemente, cosa que en muchos casos hoy se mantiene y se ha controlado mucho, claro, pero todavía tiene muchos problemas de ese tipo. Entonces, Mérida se convierte, como decía, en la oficina principal del distrito, en ese caso de lo que era la provincia de Yucatán, y quiero aclarar que hoy en día en la provincia de Yucatán pues encontramos varios estados. El primero es el estado de Yucatán, de México, pero también entraba el estado de Campeche, una parte del estado de Campeche, no todo el estado de Campeche, entraba el estado de Quintana Roo donde está el Cancún, así que quizás muchos lo ubican, sí, pero también una parte de Belice, que en ese momento todavía tenía pues, pretensiones México de quedarse con Belice, ¿sí? Mérida, se le ponía el nombre de la ciudad, digamos, donde se centralizaba el correo, la oficina principal, ¿sí? Y de ahí era la capital del distrito postal. Los distritos postales, aunque se aproximaban, digamos, a la parte territorial digamos, político, ¿sí? No era exactamente igual. Hay muchas veces que utilizaban, pues en este caso, como en este caso, pues abarcaba el distrito postal todo lo que era la península de Yucatán. Eh, Mérida fue fundada el 6 de enero de 1542 por alguien que se llamaba Francisco de Montejo y León, padre, porque luego había otro, sí, que era su hijo. En ese entonces, Mérida no se llamaba Mérida, se llamaba Cho, eh, o Tío, algunos le dicen también, que es en maya, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Desde ahí, desde Mérida, en estos años, desde que se implantó el sistema de distritos, se controlaba todo el correo, como dije hace un momento. Y había, pues, a pesar de que Mérida siempre fue una ciudad importante por diversos motivos, no era tan importante como muchas otras ciudades del resto o del centro del país, ¿sí? Y había mucho problema con los indígenas, principalmente los mayas, y pues que había, a pesar de que era importante, pues no tenía el mismo interés económico que otras áreas de México. Nada más para que tengan una idea, esto pues depende de la información que esté disponible, pero para 1803 había 340,000 habitantes en la zona, perdón, y 76% de ellos eran indígenas. En Mérida solamente había 23,000. Campeche, que dependía de Mérida, había 64,200, perdón, aquí se fue un cero de más, y Mérida se separó de Yucatán en 1858. Entonces, como estado independiente, perdón, Campeche se separó de Yucatán como estado independiente ya en 1858. Nada más para que tengan una idea de cómo se veía en ese entonces, digamos, al momento del inicio del sistema postal, cómo se veía Yucatán como una sola entidad. Sí, Campeche está en esta zona. Déjenme, no sé si lo alcanzan a ver, déjenme poner un poquito más aquí, creo que puede ayudar. En esta zona se ve, es como donde está Campeche, sí, Quintana Roo está de este lado y bueno, ya sabemos que Belice está como por aquí. Pero bueno, este era el mapa que se tenía de la zona, así es como se entendía en su momento. Claro, este momento que lo vamos a ver ya en la realidad era un poquito diferente. Aquí tenemos cómo estaba dividido ya territorialmente, políticamente hablando, la zona. Aquí estaba Mérida, ¿ok? Y aquí podemos ver pues diferentes ciudades que eran relevantes. Por ejemplo, Bacalar hoy existe y mucha gente lo utiliza para ir de turismo, hay lagunas muy bonitas. Yo solamente he visto un par de marcas postales de Bacalar, ¿sí? Pues fíjense nomás lo retirado y todo esto es selva. Era muy difícil pasar, digamos, aquí del Carmen, de Ciudad del Carmen, hoy en día, pasar a esta zona, aquí es donde está Vasco, para llegar a pie o en mula o en caballo. Acá, entonces, mucho del correo se hacía por barco, ¿sí? Entonces venía de Veracruz y pues llegaba a un puerto, no está aquí marcado, pero un puerto que en ese entonces
era Sisal. Eso lo pueden ver ya en este mapa. Pero aquí está Uncama, y aquí está Sisal, que fue el primer puerto de la zona. Sí, ahorita vamos a hablar un poquito más de Sisal para entender, pero bueno, aquí tiene un acercamiento, pues eso lo puse porque el correo principalmente entraba por Sisal. Años después se desarrolló Progreso, que estamos más o menos por aquí, hoy en día, que es el puerto principal. Sisal ha sido muy abandonado en estos años. Pero imagínense nada más, fíjense todos lo que está aquí en la costa, donde era difícil acercarse a tierra firme. Y no nada más eso, sino aquí no había mucha profundidad, entonces los barcos para mandar su correo tenían que encallar o mar adentro, y el correo se movía en barcazas para llegar al puerto de Sisal y luego pues llegar a Mérida. Entonces era algo pues complicado, ¿verdad? Para la zona, la costa de Yucatán, no había más que ese puerto, y por ahí entraba y salía prácticamente todo el comercio de la zona. Esto se atoró. Bueno, aquí vamos. Algo un poquito más moderno, nomás para entenderlo. Aquí ya puse las principales, eh, las principales ciudades donde podemos encontrar marcas postales. No son las únicas, pero son las más importantes o relevantes, digamos, de la zona en el área de Yucatán. Y algunas referencias nomás para que nos quede un poquito más claro dónde estamos hablando y qué tanto abarcaba esta zona. No llegaba a Guatemala, quiero dejarlo claro. Ahí Guatemala pues, era otro territorio políticamente hablando, pero sí Mérida controlaba todo de aquí. Pues cruzar esto también era pues entretenido, complicado por la misma selva. ¿Cuáles eran las suboficinas y más o menos poblaciones de la información que he podido recabar de diferentes fuentes? Aquí lo pueden ver, hay 38 que yo he visto. Acabo de agregar esta, digamos, acabo de agregar en el último mes esta de Maní. No la conocía yo, entonces ni siquiera está registrada la marca, no la he visto nunca. Pero bueno, aquí podemos ver pues, diferentes ciudades. Fíjense cómo el tamaño de las poblaciones son bastante pequeñas en general, ¿sí? Y aquí hay algo que es importante. Las oficinas están indicadas con habitantes aproximados y subrayando los nombres, perdón, más conocidos en maya. ¿Por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, hay una marca postal que es como esta, que es Ditas, pero es una C al revés. Entonces, bueno, porque así se suena más o menos en maya aparentemente. Esto lo saqué del diccionario García Cubas, ¿verdad? Las poblaciones, y en paréntesis incluí al otro investigador importante en esta área, que es Samuel Chapman, o Abraham Oldfield, que es otro de los que desarrolló mucho investigación sobre este tema. Sí. Otras marcas importantes las puse, que no son muchas, como lo pueden ver, las puse en cursivas, y una no registrada que yo no había visto nunca, pues es la de Maní, ¿verdad? Que también la vamos a ver hoy. ¿Cuál era la complejidad? Fíjense, este es un mapa de México virreinal hacia final del siglo XVI, principio del siglo XVII, de los caminos. Es parte de una tesis doctoral de Tobar Alcaraz, de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Y estos eran los caminos. Fíjense cómo después de aquí ya no había caminos para llegar a Yucatán. Esto es lo que él presenta. Entonces, ¿por qué? Porque prácticamente pues, aquí se cortaba por la selva, la dificultad, los ríos, etcétera, la comunicación con esta zona del país. Incluso tanto Yucatán como Chiapas, acá en el sur, más de una vez se independizaron de México entre los dos. Sí, cada quien quizás por separado, pero intentaron hacer eso. Gracias a Dios se quedaron como parte del país al final, o cuanto menos hasta ahora. Sí, avancemos. Aquí pueden ver también, se llega hasta Villahermosa, estos caminos, es la misma tesis doctoral. Y el correo, pues incluso aquí viene lo que el correo de La Habana, que era la entrada más importante que venía de cualquier parte para Veracruz, pero también vamos a encontrar correo que venía de Cisal y que iba, pues, digamos, costeando con diferentes lugares para hasta llegar aquí a Veracruz, ¿verdad? De ahí, pues, llegar el correo a la Ciudad de México. Entonces, voy a hacer un resumen hasta aquí, que no es difícil entenderlo, pero antes del uso de sellos postales, el correo era enviado aplicándoles marcas postales a todas las cartas.
Bueno, cuando menos creemos eso, que todas cartas, hay cartas que no tienen marcas postales, pero bueno, este, eso quizás sean errores. Cada oficina principal y su oficina de distritos fabricó su cancelador, así como su propia tinta, aunque la negra fue principalmente. Con frecuencia vamos a encontrar roja o azul, verde también, aunque quizás sea un derivado del azul. Sí, el cancelador se dio para aplicar esta marca postal que incluía el nombre de la oficina respectiva, sea principal o suboficina. Sí podríamos encontrar pocas piezas. En Mérida creo que no hay, hasta donde recuerdo, que tengan de la oficina principal y la suboficina. Generalmente de la oficina, suboficina que salía, el correo es la única que se le aplicaba. Y entonces el despacho de las cartas pues era por cobrar, ¿sí? O era con porte pagado por adelantado que se le ponía, como decía, la marca Franco a esta pieza para que indicara que ya estaba cubierto el porte y que no se cobrara. Entonces, esto es importante por el material que vamos a ver a continuación, ¿sí? Y lo que yo voy a presentar aquí es el periodo cubierto entre 1816 a 1883, porque es el material que yo he visto, que conozco, sin timbres o sellos o estampillas, como le quieran llamar, que era necesario su uso forzoso, ¿sí? El uso de timbres en México o de estampillas o sellos a partir del 1 de agosto de 1856, ¿sí? Que es, digamos, cuando se emiten los primeros sellos de México. Pero había algunas situaciones particulares que se presentaban cuando no había sellos, pues cómo mandar el correo, por ejemplo. Entonces, pues se les siguió aplicando esas marcas postales, ¿sí? O cuando había correos especiales, principalmente oficiales, también se les aplicaban solamente las marcas postales, pero no se les aplicaban los sellos de correo, no se les ponían a las piezas. Y entonces, pues vamos a encontrar usos como estos. Y aquí empieza por qué le puse a esta presentación correos sin sellos del Distrito Postal Mérida, porque hay más de un caso. Esto no nomás sucedió en Mérida, quiero dejarlo bien claro. En México es muy común que encontremos, ya después de haberse emitido el uso forzoso de los sellos postales, que encontremos muchas piezas circuladas sin sellos, ¿verdad? Pero con marcas postales de las oficinas por las que pasaron. Eso es muy común. Entonces yo decidí, y esto pues discutible si ustedes quieren, dividir esto en tres periodos. El primero le he llamado el correo colonial, y no porque sea colonial entre 1816, perdón, 1810 y 1821, sino porque se siguió usando el sistema colonial, ¿sí? Aunque realmente el sistema colonial se sigue usando hasta 1856, con algunas modificaciones entre 1821 y 1856, por supuesto, pero principalmente es porque pues, es para diferenciar ya del periodo de consumación de independencia en México. Luego le llamo a otro periodo que es el periodo prefilatélico, que va desde 1821 hasta 1856, desde la consumación de la independencia hasta la introducción de las estampillas. Y hay un periodo que le llamo sello negro, que es un término común en la filatelia mexicana, donde se despachaban cartas sin timbres, sin sellos, ¿sí? Y esto sucedió en muchos casos hasta 1883. Podemos decir que quizás ya a esa fecha todavía encontraremos algunos, y quizás todavía incluso hoy encontraremos algunos usos sin sellos. Pero bueno, aquí me refiero hasta esa fecha, porque en esa fecha todo el sistema se modifica porque México se adhirió a la Unión Postal Universal. Entonces aquí tenemos la primera. Voy a presentar muchas piezas, espero que me tengan paciencia. No voy a discutirlas todas, pero sí que creo que vale la pena que quede registro de esto. Les decía, en estos 20 años que yo coleccioné este material, solamente conocí a otra persona que coleccionaba también el Distrito Postal de Mérida, específicamente, que era Ken Adams, miembro también de MEPSI. Hace un año y medio platiqué con él y le pregunté si todavía seguía con esto y me dice, no, lo vendí, y me dijo los mismos motivos por los que yo lo vendí, que es un tema muy difícil, no hay suficiente material, muy interesante, por supuesto, para hacer una colección que valga la pena. Entonces, bueno, entonces es importante, yo creo que si hay material de pues se conozca, pues para que sepamos qué existe por ahí, qué es lo que está circulando, ¿verdad? Entonces, esta es parte del Correo Colonial. Fíjense como dice provincia de Yucatán, y pues es una pieza relevante, ¿verdad? Pagando 7 reales.
Vamos a ver, supongo que es parte de un archivo que existía, que es don José de la Presilla, que es, en su momento fue alguien que trabajaba en la corte en España, ¿sí? Y pues por eso quizás el archivo ha salido a la luz, ¿verdad? De esto. Pero bueno, es una persona que lo vamos a encontrar mucho en piezas de Correo de México, sobre todo en la zona que decía de Yucatán. Sí, entonces, provincia de Yucatán, pues es una de las marcas relevantes. Ustedes se fijan aquí, pues va a Madrid. ¿Sí? Otra pieza es esta. Esta, si se fijan, es de Campeche y es correo franqueado. ¿Sí? Podemos ver que viajaba de Campeche a Guatemala, esto más o menos en 1815, que era iba dirigido a a José Hurtado, escribano de la Cámara en la Real Audiencia de Guatemala, y vemos el Franco Canovas, Campeche. Aquí, si ustedes se fijan, pues es lo tradicional, la firma probablemente de la persona que puso que recibió el franqueo de la pieza. Y en este caso pagaron 12 reales. Esto se puso a mano, cosa interesante, ¿sí? Que están francos, es lo que dice aquí. Y bueno, esto se dio, el administrador en ese momento de esta oficina era Antonio Canovas, ¿sí? Y entonces, pues por eso lo firmaba él, ¿verdad? En la ciudad de Campeche, y él era el que lo firmaba. Otra pieza, esta es la nueva que les decía de Maní. Esta la encontré, hay un muro en Facebook que se llama Correo Nueva España, y presentan diferentes piezas y de repente apareció y dije, mira qué interesante, no la conocía. No pude comprobar con nadie, confirmar con nadie si la conocían la marca, pero bueno, entonces tenemos que considerar que sí existe, no está yo no la he visto en catálogos, puede ser que sí, pero yo no la he visto. Esta fue enviada de Manía a Mérida, fue escrita por José Valiente y dirigida a Pedro Escudero de la Rocha, quien posteriormente fue gobernador de Yucatán por un periodo breve de meses en 1837. Y esto pues hablaba sobre deudas, ¿verdad? A veces las piezas, esto también es un tema interesante, a veces estas piezas, aquí podemos ver cómo es una carta que está doblada, a veces nada más tenemos el frente y lo que vemos aquí es todo lo que existe, pero a veces la pieza está completa, ¿verdad? La marca se presume que fue usada entre 1816 y 1822. Entonces, bueno, no fue enviada en 1837, no sabemos la fecha, pero tuvo que haber sido más o menos entre esos años que fue enviada esta pieza. Esta es una marca bastante regularmente común, que podemos decir, de Franco Mérida. Yo he visto muchas de estas, incluso en rojo, la he visto. Este fue el agente de negocios de la corte, y si ustedes fijan, es don Juan José de la Presilla, específicamente, que es el mismo que estaba anteriormente. Esto fue a Cádiz, ¿sí? Aquí muestra los 8 reales que se pagaron, ¿sí? Aparentemente, y la tarifa estuvo vigente desde 1826. Entonces, la marca se conoce desde 1816, pero todavía en 1826, que fuera esta tarifa, pues se seguía usando. Eso fue, pues ya era posterior, probablemente al año de 1821, pero como la marca empezó a usarse de 1816, la decidí poner como correo colonial. Otra marca que no se ve muy clara es esta de Yucatán, ¿sí? No estaba registrada, tampoco aparece en los catálogos. En esta pieza, carta que está completa, o estaba cuando menos, no recuerdo si todavía siga, así, que del 5 de mayo de 1824 iba dirigida pues a La Habana, en Cuba. Dice de Yucatán, no sabemos de qué ciudad, ¿sí? Y entonces, pues este es uno de los temas que surgen en este tipo de situaciones muchas veces que no está claro. Aquí tienen otro ejemplo de Yucatán, ¿sí? Este iba a Guatemala. Y aquí es don Juan Hurtado. Podemos presumir que quizás era el mismo que anteriormente mencioné, probablemente no. Sí, pero bueno, tienen apellidos similares. La marca Yucatán, como decía, no está registrada, pero bueno, aquí la volvemos a ver, incluso con un puntito. Aquí la pueden ustedes notar. Izamal es un pequeño poblado también cerca de Mérida. Este, eh, Aquí se pagaron 5 reales, ¿verdad? Que iba de Izamal a Mérida. Es una distancia corta.
Pero aquí podemos ver también que estamos hablando que se iba a dirigir al alcalde o el segundo, alcalde segundo de la capital. Entonces, bueno, presumimos que era correo oficial, por eso dice en causa civil entre partes, o sea, había algo ahí de que era de correo oficial, ¿verdad? Quizás de algún litigio, cosas por el estilo, y podemos ver el julio 2. Entonces, bueno, presumimos que esa es más o menos la fecha. El año no está claro, porque nada más es el frente, ¿sí? Y pues por eso presumimos que sea más o menos alrededor de 1820, ¿sí? Cuando se usó esta pieza. Bueno, entonces aquí es lo que tengo de material de correo colonial. Vamos al perfilatélico, ¿sí? Y ustedes quizás van a notar, y creo que es importante hacer mencionar que quizás las fechas no son tan exactas. Bueno, pues sí, dónde se usó más, dónde se usó menos, es un poquito difícil de decir porque no hay un corte específico, simplemente es una agrupación para poderla, la que estoy ofreciendo, pues para poder explicar un poquito esto, ¿sí? Entonces aquí tenemos un Mérida simplemente en línea, sí, es una marca postal en línea, color negro, fue usada, se sabe que hasta antes de 1856. ¿Por qué? Porque no se conoce material posterior, es todo, sí, y fue un servicio local del 2 de julio de 1831. Aquí puedo mostrar lo que les decía, que se utilizó en rojo también. ¿Sí? Quizás para diferenciar algo un poquito oficial, ¿sí? En este caso, la pieza de abajo fue al juez de la primera instancia en el Carmen, Campeche, Carmen, ahora Ciudad del Carmen, ¿sí? Y esta cancelación fue usada en estos años, en 1835, y en rojo a partir de 1838, ¿sí? Presumimos que es un sello de Mérida, de alguna oficina, probablemente legal o de gobierno. Y podemos ver un ejemplo más claro, pero con el franco de Mérida, donde dice incluso a mano franqueada. Y esta va la pequeña ciudad que les comentaba de Becal, ¿sí? Esta marca se utilizó en negro, ¿sí? Hasta 1843, pero la marca en franco se utilizaba por más tiempo, ¿sí? Pero podemos ver, pues, que esta pieza fue particularmente usada el 8 de febrero de 1842. Otro ejemplo de aquí simplemente, ¿qué es lo que yo me pregunté cuando vi todas estas piezas que fueron parte de mi colección, esta y la anterior? ¿Por qué Becal? Y entonces empecé a investigar esta persona, Juan Ignacio García Fernández, y resultó ser un sacerdote, y mucha de esta correspondencia era con el obispo de la zona, que estaba en Mérida. Entonces ahí le platicaba de lo que sucedía, incluso de algunos temas relacionados con dineros, ¿verdad? En aquella época. Entonces aquí podemos ver que formó parte de ese archivo, pero pues, salió de ese archivo y pues de alguna manera llegó hasta nuestros días. Otro ejemplo en rojo, otra vez la misma persona. Fue enviada el 28 de agosto de 1855, que fue utilizada en rojo hasta 1856, que fue cuando se introdujeron los sellos obligatorios. Aquí tienen más ejemplos, pero muestra el franqueo de 2 y 4 reales. ¿Sí? La carta de arriba va a Tabasco y se pagaban, que está a 100 leguas de distancia, y se pagaban 2 reales en ese momento, y la de abajo iba a la Ciudad de México, que se pagan 4 reales porque tenía más de 200 leguas de distancia. Y ustedes pueden ver aquí, pues, que está en rojo. Algunas veces está muy clarito. Vamos a ver también, creo que sí lo vamos a ver más adelante también, que los números, los dígitos, no todos son iguales, o que sí que podría haber más de uno en la oficina, que siempre se ha presumido eso, sí. Esta es otra marca postal, si se fijan, dice Franco Mérida. Es un poquito diferente a esta porque esta pues trae la fecha y Mérida, y acá pues dice Franco y Mérida, pero ya no trae la fecha. Otra vez a la misma persona, ¿sí? Aquí se fijan el cura y vicario de la parroquia en Becal, que les decía, ¿sí? Y pues ah, pedían que fuera a través de Palenque, ¿sí? Si regresamos al mapa, ustedes van a ver que Palenque no está de camino a Becal en línea recta, ni nada por el estilo, pero probablemente alguien que la llevó
que la llevaba a Palenque para que de ahí se la suplicaron que la llevara a Becal, que iba a ir y lógicamente sus viajes eran complicados y largos. Es interesante ver que el correo como quiera se movía interno de la península, sí, pues, a pesar de que las poblaciones eran pequeñas, pues había intereses de todo el mundo, ¿verdad? De cierto tipo que esto se diera. Esto es algo bastante inusual, si se fijan es la misma persona, va Franco Mérida, ¿verdad? Este es del 15 de agosto de 1853, y podemos ver cómo hay veces, pues no era muy claro el cancelador que se ponía y la marca postal que ponían, sí. Vamos a dejar Mérida y vamos a otro lugar que se llama Maxcanú. Aquí tiene Maxcanú Franco, otra vez al mismo curita, ¿sí? Pedro José Hurtado, en Becal. Sí, esto es del 18 de mayo de 1855. Por eso creo que había un archivo que se guardó probablemente en la parroquia, un archivo personal de este cura que de repente pues, salió, ¿verdad?, a manos de filatelistas y ha llegado hasta nuestros días. Otro ejemplo de la misma persona, de Max Canú a Mérida en este caso, ¿sí? Aquí va al prefecto de distrito, ¿verdad? Allí en Mérida, José Morales. Peto es otra pequeña ciudad también. Este ya nada más el frente de carta. Algunas veces pues las vemos así dañadas, que es la forma en que existen. Realmente no hay mucho que podamos hacer. Esta fue enviada de Peto a Tecax, ¿sí? Por el alcalde de Peto, quizás el 21 de enero, no se indica el año. ¿Por qué? Porque lo podemos leer por aquí, ¿sí? La marca fue usada de Peto hasta 1854, aquí está la fecha, ¿sí? 1854 aproximadamente. Cizal es quizás el lugar donde más marcas postales podemos encontrar. ¿Por qué? Porque por ahí entraba y salía el correo de mucha gente que iba a embarcarse o desembarcar, mandaba piezas de correo desde Cizal. Vamos a ver algunas aquí. En este caso, esta es una pieza muy interesante porque fue encaminada desde su origen, en este caso en La Habana, y depositada en el correo de Cizal. Entonces, alguien la trajo de mano a La Habana, de La Habana a Cizal, probablemente para en alguna otra parte, no se sabe, para depositar en Cizal y de ahí, quizás porque era el primer puerto de entrada a México y de ahí que fuera a Tabasco. Para ir a Tabasco, pues tenía que ir en barco, ¿sí? Entonces, pues la tenían que enviar de Cizal a Tabasco en barco. Pero esta carta vino de La Habana, sí, probablemente a bordo de este vapor México, es con G y sin acento, como lo pueden ver aquí, que era el vapor que regularmente tenía la ruta entre La Habana y Cizal. ¿Sí? Y viene por dentro la fecha en la que se depositó, ¿sí? Que fue el 9 de septiembre de 1856 a Tabasco, que estaba a menos de 100 leguas y pagó estos $2. Si ustedes se fijan ahora, el 2 viene en color rojo. ¿Sí? Sisal, otra marca muy pobre, como lo pueden ver aquí, estaba a la Ciudad de México. Fue usada entre 1807 y 1851. No tenemos más información, por desgracia, pero se puede ver claramente pues, que es esta marca postal y que pues, también se utilizó en la zona. Esa marca es algo conocida también. Eh, otra marca de la aduana marítima de Sisal. Esta es una carta que fue enviada a Nueva York. ¿Sí? Y es toda la marca postal que puedo ver, o la marca que tiene la pieza. La fecha es de 1851. No, yo no he visto otra, ¿sí? Entonces, puede ser que sea probablemente la única que tenga esta marca. Se fijan, otra de Sisal. ¿Qué podemos decir de Sisal? ¿Por qué tanta variedad de marcas? Probablemente entraba y salían diferentes administradores o estaba un administrador para cada día diferente. Entonces vamos a encontrar precisamente esta marca. Esta marca también es bastante rara, a dos líneas, Franco Sisal. Prácticamente todo el material que pueden encontrar de esta zona es raro. Sotuta, otro pequeño poblado, enviado a Mérida, Franco Sotuta. ¿Sí? Probablemente usada antes de 1856. ¿Y por qué podemos decir probablemente? ¿Por qué no podemos asegurar? Porque no tenemos más información o no hemos encontrado más información. Primero,
y porque sabemos que a partir de 1856 sí hubo un uso más intensivo y específico de sellos, ¿sí? La mayor parte de las oficinas, si no es que todas en México, pues se les surtió de sellos postales. Es una muy bonita marca postal de Valladolid, en Yucatán. Está muy cerca de Mérida, probablemente 100 kilómetros, incluso hoy en día. Y sí es una carta muy, muy interesante. Fue enviada el 1 de abril de 1823 y fue escrita por Diego Aro y dirigida a Pedro Escudero y Rocha. El contenido trata sobre asuntos privados, ¿verdad? Hay específicamente sobre un testamento. Cuando eso se puede leer por dentro, pues queda muy interesante la información que podemos tener de esto. Otra marca de Valladolid, se fijan mucho más gastada o quizás aplicada con menos fuerza, que también iba a Mérida. Este es de 1840. Y otra de Valladolid, pero ahora ya no es la que teníamos aquí. Esta es Valladolid, Yucatán. ¿Sí? ¿Se fijan? Está más clara aquí. Valladolid de Yucatán, como se le decía en esos años. Y aquí ya está franqueada. Recuerden, cuando vemos piezas así, la tinta era muy ácida, la tinta que se usaba, y esta, pues lo más probable es que haya sido el recibo de la carta, ¿sí? La firma, y con el paso de los años, la tinta se comió el papel y por eso se ve de esta forma, ¿sí? Otra pieza, muy bonita pieza, que cuando vamos por las marcas, yo sé que la tinta la demerito un poco, pero pues parte de la misma historia, que iba de Valladolid a Mérida, probablemente en 1854, por lo que se puede más o menos averiguar. Izamal es otro pueblo muy interesante ahí de la península. Esta va de una suboficina a otra suboficina, de Izamal a Valladolid. La fecha que tenemos registrada es el 16 de octubre de 1856. Y luego pues pasamos al sello negro. Acuérdense que el sello negro es cuando se despachaban cartas sin timbres después de la introducción de las estampillas, y esto sucedió hasta 1883. Entonces, estas cancelaciones utilizaban marcas postales que hoy le llamamos cancelaciones para cancelar las piezas de correo, ¿sí? ¿Cómo se realizaba? El primer envío que se hizo de sellos a Mérida fue el 30 de agosto de 1856. Hay registros de esto, así que la fecha es certera. Lógicamente, debió haber tardado un tiempo en llegar el material de la Ciudad de México a Mérida. Y en el Inter que llegaba el material, se siguieron usando los sellos, las marcas postales, pero ahora les vamos a llamar cancelaciones porque ya se cancelaban, tenían que ser franqueadas por anticipado. Ya no se podía no franquearlas para su cobro posterior. Tenían que franquearlas, entonces por eso ya estaban cancelando. Y se usó también en otros momentos donde oficinas postales no tenían sellos, ¿sí? Y había que mandar las piezas. Y pues eso no los detuvo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Si se fijan, es la misma marca postal que veíamos antes, ¿sí? De Mérida, dice Franco, pero esto ya fue en 1861. Laguna, hoy en día Ciudad del Carmen, en Campeche. Sí, más o menos a 100 leguas o en el rango de las 100 leguas. No se dice la cantidad que haber pagado, pero haber pagado la tarifa de la época, que eran 2 reales en ese momento. Aquí ponen un franco, probablemente, dice la palabra franco, probablemente para esperar que alguien pusiera la palabra franco y no pagara a su destino de nuevo. Aquí tenemos otro bonito sello negro. Esta me la acaba de pasar ayer, Yamil Coury. Yo no conocía esta pieza, pero es muy interesante porque tiene varias cosas que no habíamos visto antes. Por ejemplo, esta marca de las Indias, me decía Yamil que esta marca fue aplicada en las Indias hasta 1871 en La Habana, ¿sí? No es de Yucatán. Entonces, esta pieza nace en Mérida. Lo más probable es que pase por Sisal todavía. Eh, Yamil presume, porque es un frente, nada más, no tenemos la pieza completa, que fue en 1861, pues probablemente. Si ustedes se fijan, pues hay quizás alguna diferencia en fechas, como siempre en estos temas.
No puede ser esto muy específico, sobre todo cuando no tenemos más información. Pero sí sabemos más o menos la fecha en que se usó, sabemos en qué fecha se usó la cancelación cuadrada que tenemos aquí de Mérida, octubre 5, el franco, que ya lo hemos visto antes, Indias, que fue usada principalmente en La Habana. Y otra pieza interesante es este 3. Sí, entonces yo le preguntaba a Yamil por qué este 3 dos veces. Y me dice, bueno, lo más probable es de que lo hayan puesto la primera vez sobre la fecha y como quizás no quedaba muy claro, pues lo pusieron abajo un poquito más fuerte. Y si ustedes se fijan, se nota que lo remarcaron más aquí abajo. Tiene sentido lo que él dice, pero como se darán cuenta, muchas de estas cosas, sin mayor evidencia, pues estamos hablando un poquito de lo que pensamos que pudo haber pasado. Eh, Hubo un momento en que, sobre todo en la época porfiriana, en la que se empezó a utilizar se cambió de puerto de Sisal a Progreso, entonces empezó a utilizar más el puerto de Progreso. El puerto de Progreso, ahorita voy a explicar un poquito de eso, el puerto de Progreso fue diseñado especialmente como puerto más relevante y dejando Sisal de lado. Hoy en día Progreso sigue existiendo, Sisal también, pero pues es un pueblito chiquito que no creció, ¿verdad? Progreso sí se desarrolló más, los cruceros hoy en día llegan a Progreso, pero Progreso pues tiene una entrada al mar importante, o sea, tiene una, ¿cómo se llama? Pues un puente que llega hasta bastante, unos 300, 400 metros mar adentro, pues precisamente porque está muy bajo el mar y para que los barcos no encallen. Pero en esos años, pues era más profundo que Sisal, entonces, y más cerca de Mérida, entonces se prefirió fundar este nuevo pueblo. Y es un pueblo, ahorita lo van a ver, que es mucho más moderno, sobre todo por su estructura, de cómo fue diseñado. Este es un frente de carta enviado a, a- a Mérida el 10 de noviembre de 1873, desde precisamente el puerto de Progreso. Progreso fue abierto a la navegación comercial desplazando Sisal en 1871. Sí. Entonces, a partir de ese entonces se utilizó este franco progreso que vemos aquí. Y bueno, pues podemos ver acá lo que es la administración de correos de progreso del estado de Yucatán, donde podemos ver un águila de frente, que pues probablemente lo usaban para significar que la importancia que querían darle a progreso. Miren, aquí está Cisal, para ir a Cisal, incluso hoy en día todavía tenemos que utilizar esta ruta, aproximada es casi la misma. ¿Sí? Y Progreso pues estaba relativamente más cerca. Entonces, por eso era la importancia también de acercar Progreso a Mérida. Y aquí el mar también era un poquito más profundo y pues tenía algunas ventajas, ¿verdad? Sobre eso. El puerto de Sisal pues era la entrada, fue la entrada principal por muchos años. Hoy en día mi esposa y mi hija acaban de ir este año, o sea, en abril, mayo, por ahí, y yo recuerdo haber ido hace unos 5 o 6 años a visitar Sisal para conocerlo y aparentemente por las fotos que vi, lo que me contaron, no ha cambiado, así que presumo que 100 años antes había estado igual. Sí, es un bonito puerto para ir a no hacer nada si ustedes quieren ir de vacaciones. Progreso también está en Progreso, es un puerto hoy en día mucho más moderno, que es como se planeó. Ustedes pueden ver aquí cómo Sisal pues es un caserío, ¿sí? Esto era 1771. Este era una, ¿cómo le llaman? Una atalaya, ¿sí? De probablemente un cuartel, ¿sí? Donde ahí se recibía el correo, que venía de diferentes partes del mundo. Si es que llegaba a Cisal, si no, llegaba primero a Veracruz y luego para acá. Progreso, aquí lo pueden ver, es una ciudad que fue mucho más diseñada, más planeada, ¿sí? Más cuadradita, y así es como se ve hoy en día, principalmente. Entonces, pues fue una ciudad diseñada precisamente para satisfacer mejor esto. Entonces, pero podemos ver de esa época algunas cancelaciones interesantes. Esta es otro ejemplo interesante. No lo podemos ver claramente, pero trae una marca de sisal, no me acuerdo dónde, probablemente se corrió aquí bueno, trae una marca de sisal y del encaminador, que este es el encaminador que lo debió haber llevado sisal, de La Habana, Santos Valverde, ¿sí? Y fue fechada en Nueva York el 2 de mayo y llegando a Mérida el 20 de mayo.
Y eso pues lo podemos ver en las referencias internas que se escribían en este tipo de material, pues cuando habían sido recibidos. Aquí podemos ver otra vez el franco sisal. Ya, esta es una carta muy, muy interesante porque otra vez fue suplicada para que se llevara, ¿sí? En este caso, estamos hablando del comisario imperial de la dependencia de Yucatán en Mérida. Y estamos hablando de 1866, ¿sí? ¿Por qué se le puso esto? Bueno, pues probablemente todavía era parte de alguna reminiscencia, ¿verdad? Del México imperial eh, en esos años, entonces todavía estaba esto sí vigente, ¿sí? Otra bonita pieza, en este caso va a Lagunas, que es Ciudad del Carmen hoy en día. Esta es una marca muy conocida de Franco Sistal, probablemente la más conocida de ahí, y lo ven aquí que va vía Campeche y luego Ciudad del Carmen. Sí, esto es más o menos de 1870. Fíjense, de octubre a noviembre, en pocas palabras, llegó en 10 días, más o menos, 14 días, 2 semanas, digamos. Hoy en día, pues esto puede tardar mucho más. Sí. Aquí podemos ver otra vez las, la tinta o cómo se ha comido el papel. Yo tenía otra pieza, pero por desgracia no la encuentro, ya no sé si la escaneé, que fue, que me llamaba mucho la atención porque aquí en lugar de decir vía Campeche decía vía Canoa Nacional Joven Juanita. Entonces, presumimos, cuando estuve investigando esto ya hace muchos años, que el correo también se movía no nada más en barcos, sino en canoas. Sí, aquí otro sello negro de la época, 1868, sí, enviado de Cisal a Mérida. Probablemente entró a Mérida y luego la llevaron perdón, entró a Cisal y la llevaron a Mérida. Sí. Tecax es otro pequeño pueblo. Este, entonces, esta es una marca lineal, aquí la tenemos, muy mala, por cierto. Sí, que fue usada entre 1845 hasta 1872. Se pagaron 2 reales y iba precisamente de Tecax a Izamal, ¿sí? Es un pedazo de pieza que se tiene, no se tiene más información. Y me han escuchado mucho decir esto, pues que así es el material, no hay mucho más, por desgracia, muchas veces porque no se cuenta con las piezas completas. Esta otra vez es Franco Mérida, ya hemos visto esta anteriormente, pero aquí esta es una certificación que sale de Mérida el 7 de diciembre de 1877. Podemos ver que fue enviada a, a San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Entonces, fíjense qué sucedió aquí. Esta es una pieza que pasó por Veracruz, aquí lo podemos ver, Correo de Veracruz, ¿sí? En el mismo año, 1877, ¿sí? Y pen- presumimos también que pasó por Oaxaca, porque tenemos aquí la cancelación de Oaxaca del 18 de diciembre del 77. Fíjense, 7 de diciembre fue a Veracruz, pasó por Oaxaca el 18 de diciembre y se recibe el 27 de diciembre. O sea, 20 días para hacer todo ese recorrido, porque era la ruta que era la que había para llegar a San Cristóbal de las Casas, que esto está en el sur de Chiapas, pegado prácticamente a Guatemala. Entonces, ¿por qué no mandarse directo? Bueno, pues era más fácil por estos caminos que de una forma directa. Aquí tenemos otro ejemplo también que va a San Cristóbal. Ustedes lo pueden ver, que sale a Mérida de 1882, ¿sí? Pasa por Tehuantepec, que es un lugar cerca en Puebla, ya de camino, pasó por Veracruz también, fue enviada de Mérida precisamente para acá, pasó acá está donde se recibió en Chiapas, en su destino ya el 6 de mayo de 1882. Entonces, recorrían estas rutas con bastante regularidad. Podemos ver también que pues cancelaban las esquinas, lo tradicional que se ha encontrado en este tipo de material. Otro ejemplo, en este caso iba a la Ciudad de México. Fíjense cómo ya es más moderna la cancelación. Esta cancelación se encuentra sobre sellos. Es muy común que se encuentre sobre sellos, pero pues no había en ese momento, entonces pues despacharon sin ellos. Y era a la Ciudad de México, es una carta de oficio, eso quiere decir que tiene algún tema legal, ¿verdad? Probablemente juzgado. Ya dice Estados Unidos Mexicanos, EUM, el nombre oficial de México.
¿sí? Y fue enviada a la Secretaría de Fomento, Colonización de Industria, así se llamaba en ese entonces esta secretaría, porque todavía hay mucho que colonizar y desarrollar en México en esos años. Entonces, pues bueno, esto cubrimos estos periodos que son interesantes. Ustedes podrán decir, bueno, es que algunas fechas son un poquito diferentes, otras no. Estoy de acuerdo con ustedes. Quizás es mucho decir si estamos estableciendo las fechas muy rígidas, pero lo importante es cuándo se usó más en esto. Entonces, un epílogo para esto, nomás para resumir todo lo que les he comentado hoy. Espero que haya sido de su interés. En México, el sistema de distritos fue usado desde la colonia. Se modifica algo durante el periodo de la independencia y posterior a la independencia y se abandona completamente al unirse México a la Unión Postal Universal. Particularmente el Distrito Postal de Mérida abarcaba todo lo que es la península de Yucatán, como ya mencioné, y se modifica poco hasta el establecimiento de estados y territorios. Por ejemplo, Quintana Roo fue territorio, no estado. Por muchos años, todavía ya a mediados del siglo XX, se decidió, creo que fue los 70 por ahí, fue cuando Quintana Roo ya se convirtió en un estado, como ahora se les llama en México, estado libre y soberano, ¿verdad? La comunicación con la península principalmente era marítima. Primero se dio por Cisal y luego cambió a Progreso en los últimos años de este periodo. Había muy poca comunicación terrestre con el centro del país. La comunicación que ustedes vieron aquí, pues es principalmente en la zona donde se podía quizás recorrer y que había algunos caminos, ¿sí? Y era muy común acercarse al centro de México vía Cisal, Veracruz, ¿sí? Era la ruta tradicional si que se quería enviar algún correo de esa zona. Las marcas postales que fueron usadas de la colonia, algunas continuaron usándose hasta ya muy tarde, hasta la incorporación de la Unión Postal Universal. Se conocen 38, aquí tengo un errorcito porque luego agregué Maní, ¿de acuerdo? Entonces esto debe ser 38 oficinas del Distrito Postal de Mérida. Algunas todavía se sabe que existen o que existieron, pero no se han visto. Entonces, esa es la parte interesante, ¿sí? De todo este tema, incluso para el resto o muchos de los distritos postales de México. Se sabe que existen porque hay registros, pero no se ha visto la marca aún, quizás por la escasez de material, de correo que se haya enviado a esos lugares. Las oficinas principales, ustedes se dieron cuenta, son estas, o de perdido las que aquí apreciamos. Y es un distrito limitado en piezas que han sobrevivido debido a que, pues principalmente a clima, de guerra, características de lo mismo que no eran material, en muchos casos de mucho interés para muchos para guardarlo. Sí, entonces, pues eso hace que el material se pierda y que sea difícil, sí, encontrarlo. Como les decía, coleccioné esto por más de 20 años, casi 25. Participé en alguna exposición internacional y nacionales, gané creo que le comentaba a Yamil que en 1999 hubo una exposición en Miami, si mal no recuerdo, Américas 99 se llamaba, y ahí gané un oro para un marco, que fue todo lo que pude completar. Después de ahí empezó mi interés precisamente porque yo no encontraba material, había un año que no encontraba nada, y luego había otro año que no nada, entonces dices, ya. Me aburrí y ustedes han visto otro material que ha sido mucho más abundante y más interesante para mí realmente, que este no deja de ser interesante y es filatélicamente emocionante cuando uno ve nuevo material que surge o que existe por ahí, ¿verdad? Perdón. Entonces, bueno, Yucatán, hoy en día más o menos es esto. Vamos a hacer un acercamiento. Aquí podemos ver hacia 1901, que es lo que se ha quedado ya del Estado, las ciudades, ¿verdad? Como las ciudades principales, aquí las pueden ver, algunas pues, las empezamos a reconocer, Tecax, por ejemplo, ¿sí? Encamé, Espita es otra marca que yo no tengo, pero sí la he visto, Citas, Valladolid, lo pueden ver por aquí y demás, ¿verdad? Peto, pero estas son distancias de correo, son cartas postales, las rutas que tenía el correo ya esos años, y presumimos que anteriormente a esos años, pues también tuvo, aquí pueden ver un acercamiento, ¿sí? Aquí más, ¿sí? Se fijan ya en 1901 Sisal, pues ya no tenía salidas. Y aquí podemos ver a Progreso, donde
pues el correo iba a Veracruz, aquí ya las marqué estas rutas, a Tampico, que ya existía el puerto en esos años, acá a Port Arthur en Texas, sí, acá a Estados Unidos a Mobile, a Nueva York, a Hamburgo, a Liverpool, de la costa oriental de Yucatán, todo lo que tiene que ver donde ahora está precisamente pues Cancún, ¿verdad? Sí había que llevar correo por esas zonas y quizás bajar hasta Belice. Ustedes pueden ver aquí donde está Izamal. Motul es otra ciudad donde también hay marcas, yo nunca las he visto, pero sé que existen. Anaheim, si se fijan, aquí está sin tinta, como la C que está al revés. ¿Por dónde está? De Max, que fue otra que mencioné por ahí. Citas, también la mencioné hace rato, aunque la marca es muy rara, sumamente rara. Eh, Aquí está Becal, que vimos varias, si se fijan, esta parte que hoy en día es Campeche, pues pertenecía a Yucatán en esos años, por eso está muy al norte. Sí, lo atendía Mérida. Bien, en fin, bueno, pues es un tema, como ustedes pueden ver, muy interesante. Es uno de los clásicos de la filatelia mexicana. Es un distrito retador y limitado en cuanto a material disponible. Probablemente en toda la vida no se puede tener junto todo el material. Sí, y es un tema histórico sobre el Correo de México, definitivamente, que vale la pena preservar y por eso quise dar esta charla que espero que pues hayan disfrutado y que ustedes hayan podido entretenerse y pues que puedan quizás utilizar en el futuro y aprender. Aquí pueden ver, por ejemplo, estos sellos de México, ya nada más para terminar, las marcas postales. Este es de Monterrey, el lugar originario donde soy yo. Yo participé en esta exposición filatélica organizándola, de Mepsi Rey, que Mepsi, ¿verdad? Y luego les pusimos de Rey, esto fue en el 88. Yo me estaba casi iniciando en la filatelia en esos años. Este es otro sello de 2015, donde se celebraba al filatelista. Aquí podemos ver pues, algunas marcas postales, ¿verdad? Entonces, sí, esto es algo que se ha reconocido por el correo en México y que se ha dado por ahí, pues bueno. Esta es una foto que me envió mi esposa de Sisal. Bueno, así es como lo ven, así es muy sencillo, no hay nada. Este es el centro de Sisal, este es de marzo de este año. Bueno, espero que lo hayan disfrutado y les agradezco mucho su atención. Atento a preguntas, no sé si alguien tenga y desee que responder algo. Este, Adelante, por favor, Gallegos. Hola Jorge, muy súper interesante, muchas gracias. Eh, muy ilustrativa. Yo tal vez solo dos comentarios, quizás complementarios a lo que comentaste. La ruta Yucatán que tú describiste en la época colonial era también una ruta súper importante para Centroamérica, porque aunque la ruta principal de comunicación entre México y por ende la correspondencia a España, que toda llegaba a Veracruz, era Oaxaca. Una ruta alterna era vía Yucatán y seguía exactamente la ruta que tú describiste a Cizal, luego eventualmente llegaba a Bacalar y de Bacalar llegaba a lo que es cerca de Río Dulce o Puerto Barrios en Guatemala y por ahí entraba la correspondencia. Ujú, Entonces, por eso también hay muchas piezas de Yucatán enviadas a Guatemala todavía que han sobrevivido, porque había bastante correspondencia entre ambas, ¿no? sí, Yo no he visto tanta de Guatemala y Yucatán, pero sí he visto más del otro lado. Y tal vez el otro comentario muy complementario también, que Chiapas en la época colonial era parte de la Capitanía General de Centroamérica, no era parte del Virreinato de la Nueva España. así es. Y, y pues fue cuando, después de la anexión al Imperio Mexicano, que Chiapas decide quedarse como parte de México, ¿no? Ujú. Sí, es muy cierto. Sí, Chiapas estuvo un tiempo perteneciendo a Guatemala, es cierto. ¿Ok? Sí, y también se separó, ¿verdad? Por sí sola, como quería ser país independiente alguna vez, igual que Yucatán. Creo que Yucatán se separó de México 7 veces. Todo un tema. Sí, sí, muchas gracias por lo que comentas. Gracias por Sí, complementarlo. Qué a ti. amable. Ah, Jaime, Gracias, Jorge. Yo fui de los afortunados que pudo ver esa colección cuando la exhibiste y sí, mucho mérito haberla formado.
Simplemente quiero cooperar a lo que dijiste y haciendo dos precisiones a lo que has comentado esta noche. Adelante. Primero, los distritos postales no desaparecieron en 1883, simplemente se dejaron de sobrecargar los sellos. Los distritos postales, de hecho, siguen existiendo hasta el día de hoy. Ya no se le llaman distritos, son gerencias postales, pero no desaparecieron, son administraciones. Ya no los podemos identificar como tal y hacerlos coleccionables porque dejaron de marcar esas sobrecargas que hacen la filatelia clásica de México tan interesante, porque puedes ubicar el año, puedes ubicar la oficina, puedes ubicar miles de cosas. Ujú. Durante el imperio cada envío está señalado en el sello, entonces son piezas coleccionables por eso, o sea, y eso es lo que lo hace fascinante y distintivo. Esa es la primera precisión en cuanto a los distritos postales. Y desaparecieron en 1883, pero México se adhirió a la Unión Postal en 1879. Lo que pasa es que hubo un periodo ahí de adaptación en cuestión de seguir los protocolos de tarifas de la Unión Postal Universal, pero se adhirió en 1879 y en 1883 dejaron de sobremarcar los sellos. La otra precisión que te quería hacer es cuando te referiste a esos frentes certificados. Yo cuidaría mucho el usar el término sello negro, porque el término sello negro venía contemplado dentro de las regulaciones postales para cuando se agotaban las existencias de timbres en la oficina. Ahí venía contemplado y era cuando se usaba el numeral sin cancelar un timbre. Se ponían esos 12, S3, S4, en fin, lo que había que pagar, o lo que se pagó, porque ya no era lo que había que pagar, es lo que se pagó. El frente certificado es distinto. El frente certificado es un recorte de un envuelto o de un paquete. Entonces, es más probable, yo casi te diría que es casi seguro, de que los timbres quedaron fuera del área de corte. Por eso no están. Cuando le metieron tijera para regresar ese comprobante, regresaron la parte que importaba para comprobar ese registro y no les importaban los timbres. Entonces, para mí es casi seguro que se hayan quedado fuera. Eh, eh, de lo contrario, se vería un porte dentro del recuadro que se cortó. Pero bueno, esa es nada más como precisión. Entonces, yo no lo definiría como sello negro porque sí se pagó con sellos postales. No existen, o sea que se perdieron. Entonces habría que encontrar una manera de describirlo distinta a sello negro, porque estrictamente pues no son sellos negros. Y pues bueno, esas son las dos precisiones que quería hacer. Y la otra es que esa cubierta de maní es mía. Y está fechada en mayo de 1822. Y debe existir otra, porque esa pieza sí viene registrada por Tizón. Y si él puso 1816, 1822, seguramente conoció la pieza que está en mi colección y puso 1822 y tuvo que haber visto otra pieza fechada en 1816 para poder poner ese rango. Esos rangos no los aventaban a la y se va. Entonces debe existir otra pieza de maní por ahí fechada en 1816. Eso ya nada más te lo paso al costo. Y si viene el texto, está completa la carta. Bueno, Este, quería hacer mi fíjate, aportación. es interesante lo que mencionas. Una de las cosas, y tú corrígeme, a lo mejor tienes más información que yo. Una de las cosas que yo había visto es que cuando le ponían los sellos mudos, los ponían en las esquinas. Ujú. Y si tú te fijas, las piezas que presenté vienen con esos sellos mudos. Sí, Entonces, pero esa esquina se pone para indicarle al administrador de la oficina que lo recibía dónde meter tijera. interesante. Eso no lo Pero, sabía yo. pero si es un envuelto más grande, Sí, pues no se ve. No se ve. los timbres quedaron fuera.
Y Ya, ellos lo que les interesaba era el destinatario y el recibo por atrás sí, que... ya te entendí. Está bien. Bueno, es una buena precisión, es algo que yo desconocía. Muchas gracias. Ujú. Sí, muy bien, muchas gracias. Federico, Federico, buenas, buenas noches. Antes que nada, espero que se encuentren muy bien. Eh, si bien no es extremadamente mi tema, siempre tuve con respecto a todo lo que era el correo mexicano algunas ciertas dudas, algunas se fueron en la charla. Ahora, obviamente la pregunta tiende más un poco a historia y un poco a duda. Tengo entendido, si bien no soy muy experto y no leí extremadamente al nivel que todos tienen, que es prácticamente enciclopédico y académico lo de ustedes, pero entendí que el correo maya y el de otras, póngale tribus o de otras organizaciones sociales indígenas, vamos a decirlo para que nadie se sienta dolido o para expresarnos mejor otras tribus, tenían un muy buen sistema de correo. En algún momento se relacionaron el español y el nuevo, porque entendí de que, por ejemplo, el correo maya tenía cada una determinada cantidad de millas, en ese momento creo que medidas o de kilómetros, como una especie nosotros acá le decimos posta, o torrecilla, o algún tipo de oficina de ese tipo, y aunque si bien ellos llevaban algunos pañuelos de distintos colores o con alguna simbología, que por ejemplo decían si habían ganado una guerra o algo, en algún momento se relacionó ese tipo de correspondencia con la de, digamos, la correspondencia que en este momento vendría a ser la española, la de los colonizadores, tuvo algún tipo de relación. Y cuando, esa es una pregunta. Y la otra, cuando usted dice se refiere al norte, en ese momento tengo entendido de que California no se había adjudicado a Estados Unidos, era parte o se había comprado, Estados Unidos compró una parte de California, todo lo demás. Se refiere que llegaba hasta ahí. la primera parte desconozco si se aprovechó, pero tradicionalmente los españoles aprovechaban pues, lo que existía, ¿verdad? Eso sí, es algo conocido. Pero desconozco si se haya aprovechado a los mayas y qué tanto tenían esto. Lo que sí es que todavía ya entrado el siglo XX, te puedo decir que había una guerra interna importante. Sí, Ah, sí, entre el gobierno mexicano y los mayas, ¿verdad? Locales. Hoy en día ya eso se ha reducido mucho, pero sí, todavía te estoy hablando de los 40, 50. Sí, 1940, 50 oh, existía eso. o sea que van cartas y van y vuelven Sí, en el... desconozco si se utilizó, es muy probable que sí se haya utilizado el sistema de los mayas, lo que ellos tenían. Sí, no, no lo sé, no lo sé. La Ah, segunda pregunta no la entiendo completamente. ¿A qué te refieres cuando digo al norte? Y estaba yo claro, refiriéndome al norte de la península de Yucatán cuando yo dije norte, ¿eh? ah, ah, ah. Ahí puede estar el error. Digo, no, porque pensé de que el correo se establecía, de que tenía una interrelación a lo largo de todo México y no Eh, sabía a dónde llegaba. Pues sí, digo, sí había ese correo, ¿verdad? Que yo cursaba todo México, pero cuando yo me referí norte, me refería al norte de la península. Sí, Ah, la perdón. parte del norte de la península es una planicie de mar, por eso es que es ya el mar Caribe, muy tranquila, poco profunda, entonces pues no se pueden acercar los barcos a la costa. Eso es a lo que me refería. Una Bueno, disculpa gracias. si di a entender otra cosa, No, Federico. no, yo le re seguro. Si puedo hacer un Muchísimas. comentario al respecto. Perdón Adelante. que no tenía una Ya. reunión de Boston 2026. Hola, Si me Yamil. perdí algo, ¿me lo pueden repetir, por favor? No, 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 estoy bromeando. Pero no, el comentario es que en todos los lugares donde se ha estudiado, los europeos emplearon a los indígenas como correos. Desde Nueva Inglaterra hasta Florida, hasta, bueno, obviamente los incas. No sé si específicamente se haya estudiado en el territorio maya, pero con mucha frecuencia se utilizaron los nativos. De hecho, hay grabados de indígenas llevando cartas en un palito, no me acuerdo el nombre del palito, ¿no? Y los correos
mexicas tenían un estatus altísimo en la sociedad, ¿no? O sea que eran sumamente respetados y los españoles los emplearon por un tiempo, ¿no? Los tlatoanes. No, no Sí, eran tlatoanes, eran, ¿cómo se tenían llamaban, Jaime? había un ¿Cuál es su término, nombre? Painanis. painani, el Painanes, painani, sí. Painanes. Gracias. Y si me permites intervenir, ya que hablas de eso, en Yucatán no existió, porque en esa época todo lo que nosotros conocemos como los mayas ya venía en decadencia. Y, y mientras que el imperio azteca estaba muy bien organizado y se utilizaba eso que podríamos llamar nosotros como correo, realmente era un sistema de inteligencia para recolectar información. Entonces, los painanis eran mexicas. En el caso de Yucatán es distinto porque Yucatán, nosotros usamos mayas como un término genérico, pero en realidad imagínate a los griegos, donde tenías a los atenienses, donde tenías a los de Esparta, donde tenías a los de Corinto, en fin, o sea, ellos no se veían como una nación. Entonces ellos empezaron la guerra de las castas desde 1840 y tantos, 47, si no me falla la memoria, y no se pacificó hasta 1903. Entonces no pudo haber oportunidad de utilizar correo de nada, estaban levantados. Y el hecho de que el territorio de Quintana Roo exista hoy es porque el único que pudo parar eso fue el gobierno federal, y para no perder ese control que les costó ganarlo, le quitaron Quintana Roo a Yucatán y se hizo el territorio federal de Quintana Roo para que estuviera directamente bajo control de Ciudad de México. Pero hasta donde yo sé, no hubo correo organizado de ninguna especie fuera del propio español, y en su principio fue a través de Campeche. Ya después se habilitó CISAL, pero por eso Campeche tenía tantos habitantes, porque toda la península, el único puerto natural que había era Campeche. Entonces todo se canalizaba por Campeche. Ya cuando el CISAL empezó, el Enequén, empezó a cobrar importancia, entonces ya Campeche ya quedaba muy lejos, entonces ya se habilitó CISAL. Pero bueno, ya me saldría mucho del tema. Nada más te quería hacer esa aclaración. El tema, yo básicamente también lo preguntaba porque alguna vez leyendo acerca del noroeste argentino, que se dice que hasta ahí llegaron la posesión inca, inclusive, bueno, en el caso puntual de tribus como los diaguitas, siempre se conoció de Suma con la evidencia suficiente de que tenían una interrelación prácticamente extrema con los incas. Los diaguitas estuvieron en el noroeste argentino. Hay, entiendo, información de la que yo leí que sí, por ejemplo, los españoles trataban con los incas en materia de llevar alguna correspondencia, o que utilizaban, entre otras cosas, debido al tipo de terreno que había, o los seguían o iban interrelacionados hasta que en algún momento, inclusive, aunque con algún tipo de especias, no con dinero, porque si no lo tomaban, les sobraba el oro a los incas, tomaban algún otro tipo de intercambio, o hacían intercambio de mercadería a cambio de pagar la información por llevar, inclusive hasta los ayudaron muchas veces con el dibujo del terreno, como se llamaba. Entonces digo, bueno, en una de esas también haya existido esa interrelación, que aún en dos cosas completamente, en algunos casos se dice, tiene un término, pero extremadamente contrarias, y una invadiendo antagónicas, dos posiciones antagónicas. Sin embargo, el correo iba y volvía y se mantenía una especie de interrelación en algunos casos. Yo sé de que hay cartas llevadas, en ese caso obviamente eran todas prefilatelia o precursores, en las cuales se usó a los incas para llevar inclusive no moviéndose de un extremo al otro, por ejemplo, de Tucumán a Jujuy, o de Salta al norte de Córdoba, o de Catamarca
a Salta. Entonces digo, bueno, en una de esas haya habido algún tipo de interrelación. Federico, pero yo nunca lo había oído y Jaime lo está confirmando, el uso Sí, que no de... hubo. Sí, sí, y la otra parte es como dice Jaime, los mayas no eran una nación como los aztecas, sí. Y ya iba, como dice Jaime, también mucho en decadencia hace muchos años, cuando llegaron los españoles ahí. No, no, muy bien. Gracias. Gracias a ti. Dice Vero Tobar, pero creo que el nombre no es Vero. Claro. Muy buenas noches a todos. Excelente plática, Jorge. Mi nombre es Ernesto Gutiérrez. Muy interesante. Sobre todo porque le saludo desde la tierra del faisán y del venado, precisamente de Mérida. Y no podía perderme esta plática, sobre todo tratándose de mi terruño, ¿no? Hago una observación. Lo vi demasiado rápido, pero hay una carta, hay un sobre, el cual dices que fue mandada a través de Palenque. No sé si la puedas mostrar, ¿ok? Buscarla, un Eh, segundito. sí, claro, Eh, a ver, déjame ver dónde está. Um, Era un certificado, ¿verdad? O- es correcto. Estoy buscando, no me acuerdo, no, no. No pasa nada. Eh, Entonces, lo comento porque no es a Palenque. no, Claro, en mi caso, porque estoy más familiarizado con los nombres de los pueblos y la zona, obviamente. Soy yucateco, meridano. No es a Palenque, sino es a no sucursal, están hablando de la oficina de Palomeque. Palomeque precisamente es el apellido de uno de los hacendados, de los de la casta divina, de la época del Oro Verde, del Enequén. Y al ver esto, supongo sin conceder, que les daban la concesión a las personas adineradas que pues podían mantener las postas, ¿no? mira, déjame, tú me ayudas a recordar porque lo estoy así viendo muy rápido. Déjame compartir otra vez. No sé cuál pieza sea. A ver, porque son, A ver, síguele, síguele. Vamos para arriba, vamos para arriba, para arriba, más para arriba. Bueno, no me acuerdo para dónde. Síguele para arriba. oh, Antes de esta, creo. Antes. Sí, es mucho antes, es mucho antes. pues está más antes. Sí, lamentablemente no apunté. No te preocupes. Ah, Es sí, me acuerdo de antes, la pieza, correcto. pero no me la sé de memoria. Es antes, antes. Y repasamos Esa, todo. ahí Aquí, aquí, está, aquí, ahí te la aquí. Aquí pasé. Es está, sí. correcto. ¿Ok? Si la puedes Palomeque. poner en grande, ¿ok? Dice Administración Palomeque, Ya que lo mencionas, sí. ¿ok? Se lee, digo, porque estoy familiarizado con el apellido, ¿no? Palomeque, tienes toda la Es, razón. es ¿Dónde queda Administración Palomeque. Palomeque? No, Palomeque, hay varias haciendas, hay San José de Palomeque, hay Techán de Palomeque, obviamente eran de los grandes hacendados que existieron en la época del Enequén, ¿no? En la época del Oro Verde. Igual, nada más como cápsula cultural, si puedes poner algún mapa donde aparecen los nombres. Ahí está, bueno, está bien aquí con este que estás poniendo. La X en maya suena como SH, por lo tanto Tecash, no, Tecax, no es Cash. Tecax, sino es Tecash, ¿ok? Luego arriba de Becal, en varias portadas, en varios covers, se ve que inclusive llevan acento, es Becal, no es Becal.
Eh, luego, arriba de Becal, ahorita, no es Maxcanú, sino es Maxcanú, porque son nombres mayas, ¿ok? Luego, en el mapa, no sé si lo puedas mostrar igual rápidamente, donde dices que está la C invertida, Ese no creo que sé no si lo lo... puse. Estábamos hablando nada más de aquí. Am, no, es un mapa más antiguo, donde parece, donde dicen, hay varios nombres de distritos con la C al revés. Entonces está al ¿Ok? final. Es Es donde, correcto. es donde listas las oficinas. Ah, bueno, ese está al Sí, pero principio. Aquí. en el mapa, sí, no, pero en el Ahí mapa el donde número aparece, 7, ahí estaba el do- número 7. sí, por ejemplo, es correcto. Entonces, la DZ se pronuncia en maya citas, es una DZ. Y estoy suponiendo, ¿ok? Que cuando en aquella época, como había mucho español, el sonido que más se asemeja al sonido maya de la DZ, ¿ok? Es la Z española de zapato o la C invertida en este caso, que le daría la tonalidad de citas o citas. ¿Me explico? Ujú. Piensa esta. A ver, Es déjame. en un mapa Sí, se ven debe ser varios. este, es el otro mapa ¿Mm? de rutas postales. Deja que lo Entonces cargue. está por Aquí acá, está, mira, aquí a está. ver, muéstrame uno, por Aquí donde ejemplo, dice es, Anachen, Ahí cor- está. ese Chitinta, es Acanqué, ¿ok? Se pronuncia Acanqué. La Acanque. CE suena como K, Acanqué. Por ejemplo, arriba tienes a Chicxulub, ¿ok? Es Chicxulub. Y junto a Chicxulub tenemos a Ixil, ¿ok? Espero que se estén divirtiendo igual que yo, ¿eh? Y más a la derecha, por donde está Temash, si ven, tiene la X al final, Temash, para arriba está el Silam, que realmente se pronuncia Silam, es una DZ, ¿me explico? Entonces las aclaraciones, digo, no, pues es nada más cultura general, ¿no? Obviamente no tienen por qué saber cómo se pronuncia el maya, ¿ok? Ujú. ¿Mm? Entonces, pues nada, te felicito por No, esta pues, gran plática. muy interesante. Realmente yo en una época quise coleccionar Mérida, tengo unas y otras piezas muy contadas, efectivamente, porque siendo yucateco, siendo orgullosamente yucateco y separatista por tradición, pues sí, ¿qué les puedo decir? Yucatán ¿Cuál- pues, se ha separado A en un ver, par de Ernesto, ocasiones. ¿verdad? Dijiste que te Sí, llamabas. Ernesto Oye, Gutiérrez. ¿cuántas veces se ha separado Yucatán de México? Tres, han sido tres, Tres. han sido tres. Yo había contado más. No son tres, realmente son tres y en una de ellas fue precisamente porque cuando viene la parte de Salvador Alvarado, porque andaba precisamente con la guerra de castas, lo que mencionó Jaime Benavides, Ujú. ¿ok? Era la guerra de castas, matanzas, pero eso sucedía muy al sur del estado, ya colindando con la parte de Quintana Roo, ¿ok? Entonces, pues sí, somos orgullosamente yucatecos y a partir de que creo que fue en septiembre, el 1 de septiembre, que se modifica. Eso es también como corolario de la plática para los que me están escuchando, ¿no? Yucatán, tengo entendido que es el único estado en la República Mexicana que tiene su propia bandera. Y con la modificación de la Constitución mexicana, que creo fue el 1 de septiembre, si mal no recuerdo, ¿ok? Por primera vez se logró izar la bandera mexicana en el asta magna o en el magna asta que está en el norte de Mérida, ¿no? Una bandera como de unos 30 metros, wow, para no caer en la exageración, al menos 15 metros, ¿ok? La bandera yucateca. Sí, es correcto, la bandera yucateca, ¿no? Interesante, Eh, interesante anécdota. entonces, pues no me podía perder. Es más, estoy peleando con ustedes y se me enchina el cuero, se me encuera el chino,
¿ok? Pues porque obviamente escuchar hablar de mi ciudad, de mi estado, de la tierra del faisán y del venado, ¿no? De la tierra del Mayab, pues siempre es interesante, como decía acá, Perú, Yucatán, un mundo aparte, ¿no? ¿Ok? Claro. Esa es mi aportación. Te felicito, enhorabuena. Un saludo a todos, realmente, por cuestiones a veces de tiempo no me conecto. Ya estoy más grande que ustedes. Me levanto todos los días a las 5:30 de la mañana para ir a trabajar. Pero en fin, aquí estamos, ¿no? Y esta sesión de hoy no me la podía perder, era imperdible, ¿vale? Muchísimas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Y muchas gracias por los comentarios. Creo que son muy valiosos para todos y todos aprendemos aquí. Esa es la intención de estas sesiones. Claro que sí, Jorge. Henry, anotalo para una conferencia y tenemos el Estado Independiente de Yucatán. Sí, de todas maneras. Y justamente yo iba a hacer una pregunta esa que ya la contestó Ernesto, gracias, referente a cuántas veces se desconectó Yucatán. Iba a hacer un comentario referente a las cosas que tenemos en común en los países de Latinoamérica que hemos heredado y voy a mostrar una parte de los certificados y las florcitas que usamos en Perú. Pero también creo que en todos nuestros países latinos, no sé si eso lo heredamos de España o lo desarrollamos internamente, tenemos un lugar del país que es como Yucatán, ¿no? O como en el Perú, Arequipa, que le decimos la hermana República de Arequipa, pero es una provincia del Perú. Entonces siempre hay Es alguno que está por correcto. ahí. Es, eh, es interesante esa parte. Corrientes en Argentina. Exacto, y agarras cualquier otro país y seguro lo encontramos por ahí. Entonces, no sé si eso lo heredamos de España o no, pero una de las cosas que creo que heredamos de España, y acá esto voy a poner la otra parte, es la manera como se hacía el certificado, ¿no? O cómo se hacía anotar. Entonces, Jaime hizo voy a compartir esto rapidito, una interesante anotación referente a los florones estos, y que en México, por lo que mencionaba Jaime, los florones se ponían fuera, digamos, de donde se ponían las estampillas para hacer el corte. En el caso de Perú, lo ponían en los extremos de los sobres, y si tuviese que caer sobre la estampilla, como era el caso, caía, pues, ¿no? Este es un certificado de esos, y a este es otro igual, o sea, esta es la manera que se utilizaba el certificado. La suerte que tuvimos en Perú es que lo que hacían era, no cortaban el frente, sino se quedaban con la primera hoja entera. Entonces, cartas certificadas con cartas no hay, pero sí hay la hoja doblada entera. Obviamente aquí se nota en la parte posterior la firma, ¿no? La firma, recibí la carta o lo que fuese en su momento. Eso, eso es lo que quería compartir. Que es lo que yo comenté. Yo sabía que en las esquinas se ponía Sí, donde iba el sobre, ¿verdad? Que era lo que se recortaba. Pero Jaime, pues aquí nos amplió esa información. sí. No, recuerda, aquí sí existe un ejemplo, una pieza que fue de Fernando Pérez Maldonado, de un expediente que se mandó de Monterrey a Parras, creo, eh, en donde se rehusó el destinatario a recibir el paquete y se regresó íntegro, y como se trataba de un proceso judicial, tuvieron que guardarlo entero como prueba de que se había rehusado Claro. la persona a recibirlo. Entonces, inclusive en esos que muestras, Henry, el hecho de que los timbres vayan recortados, a mí me indica que no había razón. Esos florones, para, para mí, es más indicación de donde se le está diciendo al administrador que está recibiendo ese paquete, ese envío: esto es lo que necesito que me regreses. Marcaba Claro. los límites. Si coincidía con el tamaño de la carta, perfecto. Pero si era un paquete donde estabas mandando, no sé, 5 libros para un proceso judicial, pues no ibas a regresar toda la envoltura. Entonces tú nada más regresabas lo que necesitabas para comprobar que se recibió. Sí. Eh, es interesante eso que menciona Jaime, y quizás en algún momento sería bueno hacer un show antes de correo certificado en América, porque justo eso de que tú mencionas, yo tengo una pieza grande, es un papel grande, prácticamente A3 de la época republicana de Perú, tiene el Lima Certificación Franca,
y y no está marcado con florones ni nada, y lo que regresaron, que era el estilo del Perú, y de repente ese estilo o adaptación era la primera hoja entera, es una hoja gigante. Entonces, eso es un bonito tema de discusión que quizás en algún momento lo podamos poner y comparar, ¿no? Porque lo que yo más aprecio de estas conversaciones es que uno puede comparar lo que uno conoce con lo que no conoce y empezamos a encontrar una serie de cosas en común y quizás hasta diferentes interpretaciones, que es importante para hacer la conexión. Y una pregunta final referente a la parte de Yucatán y Belice. Las 3 veces esta que Yucatán digamos que se fue de vacaciones de la República Mexicana, para ponerlo de esa manera, ¿sacaron sus propias marcas? ¿Existe algo o solamente fueron periodos políticos y continuaron con toda la parte administrativa? Como siempre. Fueron periodos políticos. Ok. De Sí todas hay, maneras, sí, perdón, en esa época las haciendas tenían su propia moneda, que eran sus propias, las fichas de hacienda, como se conocen hoy. Sí, sí, sí. Las hacían de cobre, de aluminio, y existían las tiendas de raya. Entonces, el campesino, pues chapeaba tal vez 20 mecates, 30 mecates, y les pagaban con una ficha de hacienda que decía la cantidad de mecates que habían chapeado o la cantidad de pencas de enequén que habían cortado. Habían de 100, de 200, hasta de 1000. He visto 500 y de 1000 pencas. Y en aquella época eran muy grandes, eran enormes. Se los comento porque mi papá trabajó en Cordemex unos cuantos años, cuando pues yo acababa de nacer, soy del 68. Para esa fecha creo que mi papá ya se había retirado del Cordemex y no, siempre nos los platica que habían las pencas, me estoy saliendo un poco del tema, ¿no? Habían las pencas A, doble A y triple A. Las de triple A eran enormes y llegaban a alcanzar hasta más de 2 metros de longitud y la fibra del N era más que de mejor calidad, era muy larga la que salía, ¿no? Pero pues, tanto las monedas eh, 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 am, perdón, la monetaria de Yucatán, donde usaban las fichas de Hacienda, es muy vasta. Hay de Palomeque, hay de San José Tecó, todas las haciendas, ¿no? Entonces, lo que consumía el campesino iba a las tiendas de raya, y se le llamaba tienda de raya porque cuando saldaban la deuda, cruzaban una raya, ¿cómo se llama? Al nombre de la persona que debía, ¿no? Por eso era la tienda de raya, el maíz, frijol, todos los insumos, los abarrotes, el mismo hacendado se los vendía al campesino, ¿no? Entonces, además de que había esclavitud en aquella época. Sí. Otra cosa común en Perú sucedía exactamente lo mismo. Las grandes haciendas emitían su propio billete, moneda y tenían sus propias tiendas. En los 60 yo recuerdo haber ido a una, en la más grande que existía en el Perú, Casa Grande, que ocupa las 3 regiones del Perú. Dentro de ellos tenían como un mall y ese mall tenía cosas que no habían fuera porque los dueños eran pues extranjeros, ¿no? Y solamente se podía comprar ahí con la moneda de Casa Grande. Y eso, Es correcto. increíble. Pero Bueno, es un fenómeno en muchísimos países, sí, Henry. ¿no? Creo que en casi En todas las... Argentina pasó lo mismo también. Los grandes terratenientes que se quedaban con los pesos y mandaban a hacer, inclusive con palos de escoba, cortaban y hacían su propia moneda. El único problema es que la segunda vez los empleados les pillaron el punto y se pusieron a hacer moneda ellos y le llegó una cantidad de monedas hechas de palo que por poco lo funde al almacén de ramos generales. Entonces, cuando le llegaron las monedas, ¿qué es lo que pasa? También había recibido la correspondencia. Entonces utilizaban las estampillas que no las podían duplicar, les ponían una firma y el monto al que correspondía. Lo que pasa es que esas estampillas se murieron cuando moría el terrateniente y las Claro. daban de baja. Entonces no quedan muchas. Yo tengo 2 nada más de esas.
y con eso hacían el balance contable, iba y pagaba los ramos generales, pero se usó para parar la vivada de los changos que agarraron el palo de escoba y se pusieron a cortar y a hacer moneda. ¿Qué? Vino el otro con una carretilla llena de moneda y dice, pero si yo hice 100. El que tenía la escoba más grande ganaba. ¿Me explico? Entonces, ¿qué diablo? Por poco la funden al almacén de ramos generales, que era del mismo terrateniente que el que emitía las monedas. ¿Qué es lo que pasa? Ellos necesitaban los pesos para comprar, entre otras cosas, Claro. los combustibles y entraban muy pocos pesos. Como por ejemplo acá en Córdoba hubo uno muy grande, conocido, que hasta el día de hoy la herencia se sigue discutiendo, que es el famoso Manuel Calvé. Y bueno, y era todo para era todo para parar las avivadas. Y bueno, y así se usaba. Bueno, el principio funcionaba por todas partes. Gracias, Jorge, muy interesante la charla. Atención y qué bueno que pudimos aclarar más puntos. Yo creo que es, como hemos comentado en otras ocasiones, lo relevante de estas charlas que podemos ampliar, ¿verdad? Siempre el aprendizaje y lo que se conoce. Así es, eso es lo más importante. ¿Alguna otra pregunta, comentario o alguna otra separación por ahí que podamos conversar? Oye, Ernesto, ahorita que dijiste que eras el más viejo, del Ajá. 68, que naciste el 68, te aseguro que varios de aquí nacimos antes de esa fecha. Viejos los cerros y todavía reverdecen, ¿no? Así es. Bueno, en Yucatán no hay cerros, cuidado. No hay, aquí mi pueblo es completamente flat, ¿ok? Por eso ahorita que, donde está ahorita que está el auge inmobiliario, que están haciendo torres de departamentos de lujo y todo eso, pues sí, te subes a los más altos y logras divisar, no sé, puedo decirte tal vez hasta 10 kilómetros, 15 kilómetros, ¿no? ¿Ok? Pero pues te escucho. Coméntaselos a los de la Tierra plana para que vayan a Sí. probar la Tierra espectacular. Así es, así es. Muy bien, muy Otro bien, pues muchas comentario gracias. curioso, aquí veo bastante de esos avisos. Yo no sabía que era así. Pues. Acá promocionan mucho los departamentos en Mérida, Sí, para retirarse ahorita en Mérida y toda la cosa. es correcto. De hecho, Yucatán tiene la fama de ser el estado más seguro de la República. Y pues sí es cierto, todos nos dicen que porque aquí vive mucho narco, y por eso la plaza está muy custodiada, pero sí es una ventaja. Y lo digo de todo corazón, ya hablando seriamente, ¿no? Puedes caminar en la noche en las principales avenidas y no sucede nada. Claro, como en todas las ciudades, hay sus zonas de Claro, alto lógico. riesgo, ¿no? Ujú. ¿Ok? Pero el yucateco es muy amigable con el turista. Les invito a venir a la tierra del Saizán y el Venado un día de estos, ¿ok? Ya Ahora, qué saben que aquí, fallido. ajá, Recién cometió un fallido. ajá. De la República. Sí, no, de la hermana república No, de hermana Yucatán. no dijo. Hermana no dijo. ¿Mm? Yo lo Bueno, que sí, otro comentario era de que, bueno, el señor Henry Márquez decía de que siempre había un sector que se quería separar. Al que no lo quería nadie era Catamarca, de donde soy yo, que como éramos pobres, a todo el mundo nos separaba, o sea que nosotros nos corrimos solos. Pero la verdad es que no nos quisimos nunca independizar porque no teníamos ni para independizar. Así que era eso nada más, no era que es una región que nos queremos diferenciar de todo, no. No nos quería nadie, que no era lo mismo, porque era tan pobre, te tenías que cargar con todo el pobrerío ahí en ese momento. Entonces, bueno, Carratú dijo Corrientes, hombre. No dijo Catamarca. no, Ha- sí, bueno, los argentinos, los mendocinos, hay varios que Había alguna vez había un dicho que decía, antes de la guerra de Malvinas, que si Argentina entraba en guerra, Corrientes nos iba a ayudar. Bueno, bueno, entonces Muy bien. con esa solidaridad Y de Corrientes. lamentablemente fueron al frente muchos correntinos. mm, fueron muchos y murieron bastante. Pero también le pusieron el hombro, que se conocen muchas historias que francamente hay uno que cayó una granada y los hizo a los tres para atrás y cuando se quiso volver
tenía 4 ingleses al lado y bueno, ya no sabía a quién pegarle primero y finalmente los ingleses lo paran y le dicen rendite porque va a perder y se acercan y lo intentan calmar. Es bastante anecdótica la situación, pero los mismos ingleses tratan de salvar un poco el heroísmo del tipo, del soldado en ese momento, diciéndole que te quería hacer matar al divino gran, está rodeado por todos lados. Yo no me acuerdo si eran 4 o 6, y estaba dispuesto a pegarle a los 4 o 6, y lo frenaron, le dijeron, bueno, ya está, entregate, y bueno, finalmente, viendo que estaba muy rodeado, se entregó. Bueno, no se separó, entonces, bueno, esa es la ventaja. No se separó. Bueno, entonces con Están eso... pegados por el corriente. Sí, así es. Con eso, Jorge, muchas gracias por la presentación. Muy interesante. Y tener paciencia, qué amables. Y el día de mañana.